Su problema no es médico, es moral. Esas palabras cayeron como un martillazo en la silenciosa consulta. El doctor Morales cerró el historial de Javier sin siquiera mirarlo, con un gesto de desdén que congelaba el aire. Javier, un hombre de 52 años, se sintió diminuto en aquella silla, expuesto y humillado. El calor subió a sus mejillas. Él solo había ido buscando una solución para el dolor pélvico que lo atormentaba desde hacía meses. Una respuesta a la urgencia que interrumpía su sueño. No esperaba un juicio. Viudo desde hacía 3 años, su vida era un refugio de rutinas ordenadas, un intento silencioso de seguir adelante. Todo se había torcido con una pregunta que no tenía que ver con la medicina sino con su intimidad. Con la voz temblorosa, Javier había admitido una práctica solitaria, un simple alivio para el estrés y la soledad. El doctor se aferró a esa confesión como si fuera la única pieza del puzzle. Controle sus vicios y su cuerpo se lo agradecerá. Esa fue la única receta. No le pidió análisis de sangre. No sugirió una ecografía. Solo le impuso una penitencia disfrazada de tratamiento, dejando a Javier con una carga de vergüenza que pesaba más que su propio dolor. Salió de la consulta sintiendo las miradas de los demás pacientes en la sala de espera. Cada paso hacia la calle era un esfuerzo. El dolor seguía ahí, una punzada constante en su interior, pero ahora estaba acompañado de una nueva herida, una que nadie podía ver. En la soledad de su apartamento, el silencio le devolvía el eco de las palabras del doctor. Sobre la mesilla, una fotografía de su difunta esposa parecía mirarlo con ternura. Le había prometido cuidarse, le había prometido ver crecer a sus nietos. ¿Cómo iba a cumplir esa promesa si su propio cuerpo le fallaba y la ciencia le daba la espalda? Con una mezcla de desesperación y obediencia, Javier siguió el humillante consejo. Pero los días pasaban, y el dolor no solo no remitía, sino que se hacía más agudo, más insistente. Una alarma que sonaba cada vez más fuerte dentro de él. Aquella noche, el dolor se volvió insoportable. Y Javier comprendió que no estaba luchando contra un vicio, sino contra algo mucho más oscuro que se negaba a ser ignorado. La vida de Javier era un refugio construido con rutinas. Cada mañana, el olor a café llenaba el silencio de su apartamento, un eco de los días en que su esposa lo preparaba para los dos. Ahora, con 52 años, era un contable que encontraba paz en el orden de los números, una forma de mantener el caos a raya tras la muerte de ella. Le había prometido cuidarse, ver crecer a sus nietos, pero esa promesa se volvía cada día más difícil de cumplir. El dolor, esa punzada insistente en su interior, no entendía de promesas ni de horarios. Lo asaltaba en mitad de una reunión. Lo doblaba de dolor mientras intentaba cargar las bolsas de la compra. La vergüenza era una compañera constante. Las palabras del doctor Morales resonaban en su cabeza, acusándolo de un vicio que no tenía. Intentó seguir su consejo, luchando contra su propio cuerpo, pero el alivio nunca llegó. El dolor solo se hizo más fuerte, más cruel. Un domingo por la tarde, su hija Elena lo visitó con su nieto. Javier intentó jugar con el pequeño en el suelo, como siempre hacía, pero una oleada de dolor lo dejó sin aliento. Tuvo que sentarse, con el sudor frío en la frente, mientras la mirada preocupada de su hija lo atravesaba. Ella sabía que algo iba mal, algo más que un simple malestar. Esa noche, Javier no pudo dormir. El dolor era un fuego que lo consumía desde dentro, recordándole su fragilidad. Miró el reloj. Las 3 de la madrugada. El mundo dormía, pero él estaba despierto, atrapado en una batalla silenciosa. Por cierto, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y qué hora es en tu ciudad. Al día siguiente, en el trabajo, cometió un error en un balance importante, algo impensable para él, cuya precisión era su mayor orgullo. Su jefe lo miró con extrañeza. Javier sintió que su mundo ordenado, su único refugio, comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Ya no era solo el dolor físico. Era el miedo. Miedo a perder su trabajo, miedo a no poder cumplir la promesa a su esposa, miedo a que aquella sombra en su interior fuera algo que el juicio de un doctor se negaba a ver. Elena lo llamó esa noche. Su voz, llena de una preocupación que ya no podía disimular, fue como una pequeña luz en su oscuridad. Papá, tienes que ver a otro médico. No puedes seguir así. La simple sugerencia se sintió como una traición al veredicto del eminente doctor Morales. Pero mientras colgaba el teléfono, Javier sintió un escalofrío. El dolor se había vuelto tan intenso que apenas podía mantenerse en pie.
Comprendió que la obediencia y la vergüenza no lo iban a salvar, y que si no hacía algo pronto podría ser demasiado tarde. El doctor Morales era una institución en sí mismo. Su consulta, revestida de madera oscura y diplomas enmarcados, olía a autoridad y a desinfectante caro. Era un hombre mayor, de pelo blanco impecable, y una mirada que parecía atravesar a sus pacientes, buscando no solo síntomas, sino también flaquezas. Javier se sentó frente a él, describiendo su dolor con la voz entrecortada, sintiéndose cada vez más pequeño bajo aquel escrutinio. El doctor no tomó notas. Solo lo observaba, con una impaciencia apenas disimulada, como si estuviera escuchando una excusa en lugar de un historial médico. Entonces la consulta dio un giro inesperado. El doctor Morales se inclinó sobre su imponente escritorio de caoba, y en lugar de preguntar por la intensidad del dolor o su frecuencia, le hizo una pregunta sobre sus hábitos íntimos. La pregunta flotó en el aire, cargada de juicio. Javier, con las mejillas ardiendo, admitió una práctica solitaria, un simple acto para aliviar la tensión de sus días. El doctor se recostó en su sillón de cuero, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Había encontrado lo que buscaba. No era una pista médica. Era una falla moral. Su problema no es médico, es moral, sentenció con una frialdad que helaba la sangre. Esas palabras cayeron sobre Javier como un martillazo, destrozando cualquier esperanza de encontrar alivio o comprensión. El doctor ni siquiera se molestó en proponer un análisis. Le diagnosticó una simple prostatitis por exceso, un término que sonaba más a condena que a diagnóstico. Le recetó abstinencia como único remedio. Controle sus vicios, y su cuerpo se lo agradecerá, dijo, cerrando el historial de Javier con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio. Definitivo. Javier intentó replicar, explicar que el dolor se sentía profundo, real, pero la mirada del doctor lo silenció. Era una mirada que decía que la conversación había terminado, que su veredicto era inapelable. Se sintió despojado de su dignidad, reducido a un vicio vergonzoso. Al salir, la enfermera le dedicó una mirada de compasión que solo lo hizo sentir peor. En la sala de espera, los rostros de los otros pacientes parecían saberlo todo. Cada paso hacia la puerta de la calle era una tortura, una huida de la humillación. Esa noche el dolor volvió con más fuerza, como burlándose del juicio del eminente doctor. Javier se dobló en la cama, solo, con la vergüenza y el miedo como únicos compañeros. Comprendió que el doctor Morales no solo había ignorado su sufrimiento, lo había despreciado. Y mientras el dolor crecía en la oscuridad de su apartamento, una sombra mucho más peligrosa se negaba a ser silenciada. Una sombra que no entendía de moral, solo de tiempo. El dolor se convirtió en su sombra. Seguía a Javier al trabajo, se sentaba con él en su escritorio, y le susurraba al oído que no podría más. Los números, antes su refugio, ahora bailaban borrosos en la pantalla. Un día, un error en una cuenta importante hizo saltar todas las alarmas. Su jefe, un hombre habitualmente comprensivo, lo miró con una mezcla de decepción y preocupación. Javier se disculpó, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello. No era solo un error contable, era la primera grieta visible en la fachada de normalidad que tanto se esforzaba por mantener. Se sentía frágil, expuesto, y sabía que las miradas de sus compañeros ya no eran de respeto, sino de lástima. Por las noches, la soledad era un amplificador de su sufrimiento. Intentaba leer, ver la televisión, cualquier cosa para distraer la mente. Pero el dolor era un ancla que lo arrastraba siempre al mismo lugar oscuro. Cada punzada era un recordatorio de las palabras del doctor Morales. Controle sus vicios. La culpa, injusta y venenosa, se aferraba a él. Su hija Elena lo llamaba a diario. Su voz, cargada de una angustia creciente, era a la vez un consuelo y un tormento. Papá, esto no es normal. Tienes que ir a otro médico. Pero Javier se resistía, atrapado entre la obediencia a una autoridad médica y un miedo paralizante a lo que otro doctor pudiera encontrar. ¿Y si Morales tenía razón? Una tarde, intentó ordenar el viejo armario de su esposa. El simple acto de agacharse para coger una caja le provocó una oleada de dolor tan intensa que cayó de rodillas. Se quedó allí, en el suelo, rodeado de recuerdos y con el polvo haciendo brillar las lágrimas en sus mejillas. Se sentía completamente vencido. Llamó a la consulta del doctor Morales una última vez. La enfermera, con una voz fría y ensayada, le repitió el mismo consejo. El doctor ya le dio sus indicaciones.
tenga paciencia. La línea se cortó, y con ella, la última brizna de esperanza que le quedaba en ese camino. Estaba solo en esto. Elena apareció en su puerta esa misma noche, sin avisar. Su rostro se descompuso al verlo. Pálido, ojeroso, encorvado por un dolor que ya no podía ocultar. La preocupación en sus ojos se transformó en una furia silenciosa, no contra él, sino contra la injusticia que lo estaba consumiendo. Ella no dijo nada. Simplemente lo abrazó. Y en ese abrazo, Javier se derrumbó. Todo el miedo, la vergüenza y el dolor que había guardado salieron en un sollozo ahogado. Se sintió como un niño pequeño, perdido y asustado, incapaz de encontrar el camino de vuelta. Esa noche, mientras miraba la fotografía de su esposa en la mesilla, sintió que le estaba fallando. Le había prometido ser fuerte, cuidarse. Pero ahora, su cuerpo era una prisión, y su mente un laberinto de dudas. La promesa se sentía como un peso imposible de soportar. El dolor alcanzó su punto álgido en la madrugada. Era un fuego líquido que le recorría el cuerpo robándole el aliento. Se arrastró hasta el baño, se miró en el espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Era un extraño, un fantasma demacrado por el sufrimiento. En ese instante de absoluta desesperación, comprendió algo. Seguir el consejo del doctor Morales no era un acto de obediencia, era una lenta sentencia de muerte. La vergüenza ya no importaba, el miedo tendría que esperar. Porque si iba a morir, no sería por el juicio de un hombre que confundió el dolor con un vicio. Sería luchando. Empujado por la determinación de su hija, Javier entró en una consulta que no podía ser más distinta a la del doctor Morales. Las paredes eran de un color claro y luminoso, y en el aire flotaba un aroma a limpieza, no a autoridad. La doctora Ríos, una mujer joven de mirada atenta y sonrisa amable, lo recibió sin prisas, invitándolo a hablar como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ella lo escuchó. De verdad lo escuchó. No interrumpió, no juzgó. Solo asentía, tomando notas mientras Javier relataba su calvario, la humillación y el dolor creciente. Cuando terminó, la doctora lo miró con una seriedad que no era fría, sino empática. Alarmada por sus síntomas, ordenó un análisis completo de inmediato, incluyendo una ecografía. Minutos después, Javier estaba tumbado en una camilla, con el corazón martilleándole en el pecho. El gel frío sobre su piel le provocó un escalofrío. El único sonido en la sala era el suave zumbido del ecógrafo. Elena le apretaba la mano, su rostro una mezcla de miedo y esperanza. El silencio se estiraba, cada segundo era una eternidad. De repente, la doctora Ríos detuvo el transductor. Su expresión cambió, una sombra de concentración cruzó su rostro. Se quedó mirando la pantalla en blanco y negro, inmóvil. Javier contuvo la respiración. Entonces, ella giró ligeramente el monitor hacia él. Allí, inconfundible, había una mancha oscura, una forma definida que no debería estar. No es lo que le dijeron, señor Javier, dijo la doctora con voz suave pero firme. Su hábito no solo no era la causa, sino que estudios recientes sugieren que incluso podría haber sido protector. La verdad, esa que nadie le había dicho, explotó en la silenciosa sala. El juicio moral del doctor Morales era una mentira que ocultaba algo mucho más grave. Una oleada de emociones contradictorias sacudió a Javier. El alivio de ser exonerado se mezcló con un terror helado al comprender lo que significaba aquella sombra. La vergüenza que lo había atormentado durante meses se disolvió, reemplazada por una rabia sorda y un miedo a lo desconocido. Miró a Elena y vio sus propios sentimientos reflejados en sus ojos llenos de lágrimas. Lo que vemos aquí requiere una biopsia urgente, explicó la doctora Ríos, con una delicadeza que no restaba gravedad a sus palabras. La incertidumbre volvía a cernirse sobre ellos, pero esta vez era diferente. Ya no luchaban contra un fantasma de culpa, sino contra un enemigo real, un tumor que crecía en silencio mientras un hombre lo culpaba por su soledad. Al salir de la consulta, el aire de la calle le pareció distinto. Javier se sentía increíblemente frágil, pero al mismo tiempo, extrañamente fuerte. La verdad le había devuelto la dignidad, aunque lo enfrentara a la batalla más dura de su vida. Tomó una decisión. No se quedaría de brazos cruzados. Dale a me gusta si crees que Javier hizo lo correcto al buscar una segunda opinión, y comenta qué harías tú en una situación así. Aquella sombra en la pantalla no era solo una enfermedad, era la prueba física de una negligencia, de un juicio que casi le cuesta todo. Y ahora, armado con esa terrible verdad,
Javier sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que volver a la consulta de madera oscura y enfrentarse al hombre que lo había condenado en silencio. La puerta de la consulta del doctor Morales se abrió con un suave gemido. Javier entró sin esperar a ser anunciado, con el sobre de los resultados en la mano. El doctor levantó la vista de sus papeles, su rostro se endureció en una máscara de impaciencia. Volver a verlo era una molestia que no pensaba disimular. Javier no dijo nada. Simplemente avanzó hasta el imponente escritorio de caoba y deslizó los informes sobre la superficie pulida. El doctor Morales los miró con desdén, como si fueran un folleto publicitario, pero algo en la silenciosa determinación de Javier lo obligó a abrirlos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con arrogancia, luego con confusión. El ceño fruncido se profundizó. El color abandonó su rostro a medida que leía el diagnóstico, las palabras técnicas que contradecían brutalmente su juicio moral. Cáncer. Biopsia positiva. Tumor. El silencio en la sala se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. El único sonido era el papel temblando ligeramente en las manos del doctor. Su fachada de autoridad se había hecho añicos, dejando al descubierto a un hombre pálido, asustado. Javier vio en sus ojos, no arrepentimiento sino pánico. El pánico de ser descubierto. Fue entonces cuando Javier rompió el silencio, su voz firme pero quebrada por el dolor contenido. Usted no trató mi enfermedad, doctor. Usted juzgó mi soledad. Mientras Javier hablaba, recordó la promesa que le hizo a su esposa, la imagen de su rostro sonriente en la mesilla de noche. Esa promesa le dio la fuerza para continuar. Su vergüenza casi me cuesta la vida. Cada palabra era un golpe preciso, sin ira, solo el peso aplastante de la verdad. La puerta de la consulta, que Javier había dejado entornada, se convirtió en un escenario. Su voz, clara y resonante, se filtró a la sala de espera. Un murmullo recorrió a los pacientes sentados fuera. Las miradas curiosas se volvieron de shock. El prestigio del doctor Morales, construido durante décadas, se desmoronaba en ese mismo instante, en un susurro que se extendía como el fuego. El doctor intentó hablar, pero de su boca solo salió un balbuceo incoherente. Estaba atrapado, expuesto. No había excusa posible, ninguna justificación para la negligencia que casi entierra a un hombre bajo una lápida de vergüenza. Javier lo miró una última vez, no con odio, sino con una inmensa y fría lástima. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejando atrás a un hombre destrozado por su propio juicio. No necesitaba escuchar una disculpa. La justicia no estaba en las palabras del doctor, sino en la vida que ahora tenía la oportunidad de luchar. Al salir, no miró a los rostros de la sala de espera. Solo sintió el aire fresco de la calle en su cara. Un soplo de libertad. Había cerrado el capítulo más oscuro de su vida, y ahora, por fin, podía empezar a escribir el siguiente. Los susurros en la sala de espera del doctor Morales se convirtieron en un clamor. La valentía de Javier fue una chispa que encendió el coraje de otros. Pacientes que habían sido ignorados, juzgados y mal diagnosticados encontraron su voz. Las quejas se acumularon en el colegio de médicos, y la investigación por negligencia fue inevitable. La reputación del doctor, construida sobre décadas de arrogancia, se derrumbó como un castillo de naipes. No hubo un juicio público espectacular. Su castigo fue más silencioso, pero igual de devastador. Forzado a una jubilación anticipada y deshonrosa, su nombre fue retirado de las placas del hospital. Su legado no sería el de un médico eminente, sino el de una advertencia. La consulta de madera oscura quedó vacía, un monumento silencioso a un hombre que confundió la ciencia con el prejuicio. Para Javier, el camino fue muy distinto. La batalla contra el cáncer fue ardua, llena de quimioterapia y días de agotamiento. Pero ya no estaba solo, luchando contra la vergüenza en la oscuridad. Elena estuvo a su lado en cada sesión, su mano un ancla en la tormenta. La doctora Ríos lo trató no como un caso, sino como una persona, con una humanidad que sanaba casi tanto como la medicina. Poco a poco la vida regresó. El dolor que lo había atormentado se desvaneció, reemplazado por una cicatriz que le recordaba su fuerza. Gracias a la detección a tiempo, su pronóstico era excelente. Se liberó del peso de la culpa y redescubrió el sabor de las pequeñas cosas. El aroma del café por la mañana, el calor del sol en la cara, el placer de un paseo sin dolor. Un año después, el cambio en Javier era visible. Ya no caminaba encorvado por el peso de un secreto, se movía con una ligereza que no era solo física. Volvió a su trabajo,
Pero los números ya no eran su único refugio. Había encontrado un nuevo equilibrio, una paz, que el orden de las cuentas nunca podría darle. Una tarde de domingo, el sol iluminaba el parque. Javier empujaba con energía el columpio donde su nieto reía a carcajadas. Su propio rostro estaba relajado, lleno de una alegría genuina. Corría, jugaba y se levantaba del suelo sin esfuerzo, sin el fantasma del dolor persiguiéndolo. Era un hombre renacido. Elena lo observaba desde un banco cercano, con una sonrisa que contenía todo el alivio del mundo. El vínculo entre ellos se había fortalecido, forjado en la adversidad y sellado con un amor incondicional. Cruzaron una mirada, un gesto silencioso que lo decía todo. Estaban juntos en esto, y lo habían logrado. Javier aprendió la lección más dura de su vida. Comprendió que su verdadera enfermedad no era el cáncer, sino la vergüenza que casi lo mata. Descubrió que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un acto de valentía. Su historia se convirtió en un recordatorio de que nadie tiene derecho a juzgar tu dolor. Si su lucha te ha inspirado, comparte esta historia para que su mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Deja un comentario para mostrar tu apoyo a Javier y a todos los que luchan por ser escuchados. Atrapó a su nieto al final del tobogán, levantándolo en brazos. La risa del niño era el sonido de su victoria. Había cumplido la promesa que le hizo a su esposa. No solo había sobrevivido, había vuelto a vivir.